En esta ocasión nos toca estudiar el libro de Hechos. A través de este libro vamos a entender muchas cosas tan importantes que son esenciales en nuestro desarrollo como iglesia. Si queremos tener un buen desarrollo y saber que somos la iglesia de Cristo, la cual Él vino a fundar en la tierra y delegó a sus 12 apóstoles para que ellos prosiguieran y sucesivamente así inició la iglesia hasta llegar hoy en día a nosotros. Necesitamos entender este libro para que realmente nos demos cuenta si estamos basados en lo que podríamos decir, en lo que la primera iglesia inició a hacer en la tierra, en cómo los apóstoles desempeñaron todas las encomiendas que Cristo les había dejado. Así que pongamos atención y aprendamos a través de todo lo que vamos a ver. Pero antes, nuestra lectura bíblica. Capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 10, donde nos declara cómo fue la venida del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Juan nos habla de que Cristo dijo que era necesario que ellos fueran y esperaran esa promesa. Tenemos que entender que la piedra angular, o el que fundamentó, o el cimiento de la iglesia es Cristo. Nada de Pedro, nada de otro hombre, nada de Juan, nada de Pablo, es Cristo. Entonces, los apóstoles, necesitaban proseguir todas las instrucciones y basar la iglesia en el cimiento que era Cristo. Ellos no podían inventarse cosas o no podían sugerir, sino por ello es que el Señor vino y los instruyó y les dio las instrucciones precisas para que ellos entendieran cómo proseguir la iglesia. Así que, basado en todo esto, entonces ellos no podían iniciar sin el Espíritu Santo de Dios. Ahora, necesito que entendamos esto, porque dentro de los cristianos evangélicos hay algunos que entienden sobre el Espíritu Santo. Unos medio entienden, otros que no entienden. Tanto así que de cierta manera dentro de la iglesia encontramos personas que creen en el Espíritu Santo, personas que no creen en el Espíritu Santo, personas que, dicen tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Pero realmente Dios o Cristo no vino a crear una iglesia que medio sepa, una iglesia que no sepa, una iglesia que sí sepa. El plan de Dios es que nosotros como iglesia, ahora que formamos parte de la iglesia, tengamos realmente conocimiento bíblico y entendamos por qué es preciso entender sobre el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo era el poder que faltaba, el poder que movió a Cristo y que hizo que Cristo fuese lo que Él fue.
Y definitivamente necesitaban los apóstoles y necesitamos nosotros ser como Cristo es a través del Espíritu Santo de Dios. Digamos, dentro de nosotros no puede existir una hazaña humana, no puede existir que la iglesia nosotros la formamos parte por nuestros méritos, sino que tenemos que entender que todo lo que logramos hacer y de cierta manera nos mantenemos dentro de la iglesia es a través del Espíritu Santo. Así que entender la venida del Espíritu Santo es tan esencial para que nosotros entendamos por qué nosotros hoy en día necesitamos al Espíritu Santo para seguir formando la iglesia que Cristo vino a formar. Así que en el verso 1 dice, la llegada del día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. ¿Quiénes todos? Los apóstoles y otros seguidores, la familia de Jesús, digamos, habían varios ahí, digamos. No solo estaban los 12 apóstoles, no, que estaban varios. Entonces, recordemos que está narrando o escribiendo Lucas y está involucrándose, dice que estaban todos juntos unánimes. Entonces, él veía una unidad, los veía juntos en un solo sentir, en un solo deseo, en una sola promesa, en una sola espera. La revelación del Espíritu Santo de Dios. En el verso 2 dice, y de repente vino del cielo. Lo que está tratando acá de decirnos Lucas es cómo el Espíritu Santo de Dios desciende del cielo como un estruendo, dice, como un viento que se origina en el cielo y baja hacia donde ellos estaban, en la casa donde estaban, dice, estaban todos y soplando, el cual llenó, como que dice, la fuerza o el aire o el estruendo que salió del cielo, llegó a la casa y la llenó. Lógicamente, no solo la casa, llenó a los que estaban ahí, los que estaban unánimes esperando. Esa es la revelación del Espíritu Santo, el cual venía a ayudarlos a ellos a proseguir la iglesia. Hoy en día nos ayuda el Espíritu Santo también a seguir prosiguiendo la iglesia, digamos, a que nosotros logremos a través de él lo que humanamente nosotros no lograríamos. Por ejemplo, en mi caso, digamos, yo no tenía la capacidad de hablar públicamente, yo no tenía la capacidad ni de autograbarme. Digamos, me acuerdo cuando me paré la primera vez en un púlpito, porque me dijeron, va a predicar, y yo apenas tenía poco tiempo de convertirme, pero ya el Señor me había hablado horas antes que me tocaba predicar y que me preparara. Cuando yo pasé ahí, me acuerdo, no podía decir nada, me quedé mudo y solo me acuerdo que en mi mente y en mi corazón dije, habla, Señor. Y créanme, prediqué aproximadamente de 40 minutos, no abrí los ojos porque no los abrí, pero empecé a hablar y créanme, hasta yo me admiraba de lo que yo estaba hablando. Definitivamente entendí en ese momento que no era yo el que hablaba, era el Señor hablando a través. Entonces entendí que muchas veces nuestra humanidad solo somos útiles para que Él se desarrolle en nosotros, y los primeros que admiramos ese desarrollo debemos ser nosotros. Cómo Él puede poner palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra que realmente ni nosotros creíamos entender. Entonces sucesivamente fue así, y hoy en día pues ya realmente tengo un promedio de 25 años de estar predicando, y lógicamente pues ya hay facilidad de palabra. Pero lo que estoy tratando de decir es que eso es lo que es el Espíritu Santo hace en nosotros. Quitarnos el temor, quitarnos el miedo, quitarnos el qué dirán, quitarnos cuántas cosas nos complejamos, cuánto nos ponemos nerviosos en un púlpito. Todo eso lo quita Él, porque realmente lo que Él quiere es que nosotros entendamos que quien va a utilizarnos va a ser Él. Lógicamente necesitamos leer la Biblia. No estoy diciendo que no lea la Biblia y déjate usar, no. Lo estoy hablando de que te capacites, que conozcas, que leas, pero al final quien realmente va a utilizarte de una manera maravillosa va a ser Él. En el verso 3 nos da en sí la esencia o el punto de partida del Espíritu Santo de Dios, podríamos decir, para las naciones, porque dice que y se le repartieron lenguas, ¿sí?, a ellos como de fuego. Era como un fuego
que los hacía hablar a ellos, era un poder que los hacía hablar a ellos en lenguas. Tenemos que entender que la manifestación de lenguas nos da a entender que realmente no venía solo para una nación. Digamos, él no venía hablando, podríamos decirlo, para ese entonces era el griego, la lengua que se manejaba en Judea. No venía hablando griego, porque como para que éramos, solo se va a conocer a través del griego, y a los griegos, perdón, a los judíos que hablaban griego se les iba a dar a conocer. No, que realmente él estaba dando a entender que el fin del evangelio, o podríamos decir el progreso del evangelio, se iba a iniciar desde ahí a todas las naciones. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Por ello es que empieza a desarrollarse, dándole la capacidad a ellos de poder hablar lenguas. En el verso 4, Lucas nos está dando a entender, para que nos quede claro, por qué vuelve a recalcarles, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas. Entonces vuelve a recalcar lo que ya dijo en el 3. Ahora, ¿por qué? Porque él está diciendo, el Espíritu les daba que hablasen, como que dice, el fuego, el poder, la manifestación, o el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios, estaba dándole a ellos lenguas, que hablasen otra lengua. Digamos, ellos pudieron haber, que sucedió milagros, hubieran podido suceder otras cosas, pero realmente cuando entendemos el que ellos hablaran lengua, es que realmente ese conocimiento que en cierta manera se tenía solo en ese entonces ahí, y que era sobre los 12 y quienes estaban ahí, que entendían que necesitaban proclamar el evangelio, también necesitaban entender que no solo era para ellos. Entonces, no solo se estaba manifestando en lenguas para convencerlo a ellos, sino que también se estaba manifestando en lenguas para convencer a todos. Digamos, la manifestación del Espíritu Santo que estaba dando lenguas, realmente estaba tratando de hacerles entender que no era solo para un lugar. Entonces, ese es en sí el eje, el punto de partida del Espíritu Santo para poder llegar a las naciones como hoy en día ha llegado. En el verso 5, Lucas nos narra, bueno, ya nos dio el punto céntrico, digamos, el teje y maneje en ese momento del Espíritu Santo para llegar a las naciones utilizando a estos varones. Pero dice en el verso 5 que entonces en Jerusalén dice que había varones. Habla sobre varones piadosos de todas las naciones del cielo. Pero está hablando que eran judíos, digamos, judíos que hablaban inglés, judíos que hablaban francés, judíos que hablaban romano. Y vamos a ver otros. Estoy tratando de hablar porque si habla de las naciones, digamos, la idea que yo necesito entender o tener en ese momento es que hablaban hasta español, porque España estaba más o menos cerca de Italia, y si habían italianos ahí, posiblemente habían españoles. Lo que estoy tratando de decir es que ellos eran judíos que habían sido llevados a otras naciones, que aprendieron otra lengua y estaban en Jerusalén. Entonces ellos empezaron a notar que estos varones en el verso 6, verso 6, dice que la multitud estaba confusa, porque cada uno hablaba en su propia lengua, como que dice, no estaban hablando griego, sino que estos judíos fueron llevados, por ejemplo, a romano, pero hablaban también judío, y estaban judío, y estaban hablando romano. Esa era la lengua, porque si él se desarrolló en Roma, aprendió romano, aprendió español, aprendió inglés. Entonces, estas personas lograban, y por ello les dice su propia lengua, como que la lengua de ellos, como eran judíos romanos, judíos ingleses, judíos españoles, hablaban en su propia lengua. Eso es lo que ellos percibían en ese momento, y dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos? Como que dice, ¿cómo esto nos están hablando nosotros en romano? Nos están hablando en inglés, nos están hablando en francés, nos están hablando en los idiomas que normalmente conocemos. ¿Cómo ellos, que hablan griego, ahora nos están hablando en idiomas que nosotros entendemos? O nuestros propios idiomas. Eso estaban diciendo ellos.
Lo que estoy tratando de decir es que Lucas involucra a esta gente porque realmente estaba, un asunto era lo que estaba pasando internamente al ser llenos, al continuarlos a hablar en otra lengua. Pero otro asunto estaba pasando alrededor, a las personas que estaban alrededor de esa casa, viendo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo delante de los ojos de ellos para que ellos percibieran y entendieran que lo que estos galileos iban a hablar, se iba a hablar en diversa lengua. Por ello es que es bueno entender cuando Lucas dijo, de todas las naciones debajo del cielo. En otras palabras, alguien diría, pero no de todas. Pero entonces, pues entremos. Pero sí, tal vez sí, me atrevo a decir, de todas las lenguas que realmente existían en ese entonces. En el verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Como que dice, aquí nos confirma lo que hace un momento les decía. Ellos tenían descendencia judía y romana. Digamos, nacieron en Roma, aprendieron la lengua allá, pero de cierta manera sabían que sus padres eran judíos. Entonces, ellos confirman lo que hace un momento decía. Ellos nacieron en Roma. Entonces, ¿cómo es que estos se maravillaban? Se quedaban, ¿cómo ellos pueden hacerlo? Tenemos que entender que cuando dice la Biblia que envió a la Torre de Babel para confundirse, ¿quién envió? Dios. Entonces, Dios es el Dios de idiomas, Dios es el que estableció todo esto. Y en este momento está confirmando que los idiomas que Él derramó sobre los que estaban construyendo la Torre de Babel, tenemos que entender que el Espíritu Santo los hacía igual, como que se estaba derramando el Espíritu Santo sobre ellos, pero esta vez no los confundía, sino que los estaba uniendo en un solo, como dice, hablaran de una sola cosa. Y eso es lo que vamos a entender en el verso 9. En el verso 9 y verso 10 menciona cada una de las naciones que pudo percibir Lucas y que de cierta manera estaban representadas por judíos que de cierta manera habían nacido en esas naciones y que ya para ellos era la lengua materna o la primera lengua que ellos tenían, y estaban de visita en Jerusalén. Y cuando ellos estaban visitando, pues empiezan a ver esta manifestación, el estruendo les llamó la atención, cómo estas personas estando en esa casa empiezan a hablar los idiomas de ellos, y sobre todo, eso ya lo leen en su casa, en el verso 11 dice que hablaban las maravillas de Dios, o glorificaban a Dios. Por ejemplo, decían, santo es Dios, santo es el Señor, Dios soberano, Dios todopoderoso, pero lo hablaban en romano, en español, en inglés y sucesivamente todos los idiomas que existían en ese entonces, y todas las personas que oían confirmaban lo que ellos estaban hablando. Es así como entendemos que la expansión del Espíritu Santo o el trabajo del Espíritu Santo de llegar hoy en día, por ejemplo, yo me encuentro en Guatemala, de llegar a Guatemala a mi vida, eso era el punto de partida. Eso era llegar a todos los de habla hispana, a los de habla que hasta dialecto. Aquí en Guatemala se hablan varios dialectos. Entonces necesitamos comprender todo ello porque el fin del Espíritu Santo era anunciar las maravillas. Y una de las maravillas era la promesa cumplida. Cristo, para ese entonces, ya había sido crucificado. Todos nosotros ya habíamos sido comprados. Todos nosotros ya le pertenecíamos a Dios. Y por ello, Dios nos requiere que nosotros reconozcamos a Cristo como el único y suficiente y nada más el único Salvador, que es el requisito para ingresar al Evangelio y vivir el Evangelio y entender la expansión del Evangelio mediante el Espíritu Santo desde aquel entonces hasta que Cristo venga. El Espíritu Santo es la fuerza, el poder, y sin Él esto no es iglesia, y sin Él no podríamos hacer nada, y sin Él solo seríamos personas orgullosas que lograríamos hacer cosas que definitivamente ante Dios no serían gratas. Pero a través de Él nosotros podemos lograr hacer cosas no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Él para poder agradar a Dios. En otras palabras, a través de Él podemos agradar a Dios. Solo así podemos llegar a ser hermanos de Jesús, hijos de Dios, y que podemos lograr ser hoy en día la iglesia
que Cristo vino a fundar. Si tú eres así, entonces tú eres parte de la iglesia que Cristo está desarrollando hoy en día en cualquier parte del mundo.